Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, licenciado. Gusto saludarlo. Tardes, Todo muy bien. licenciado. Buenas tardes. Bueno, ya tenemos bastantes, pues ya podemos iniciar. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Yo les voy a estar impartiendo la clase de Derecho Civil 3, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en la anterior ocasión nos quedamos en conocer, ya conocimos los elementos esenciales del negocio jurídico, ¿verdad? Que eran tres. Posteriormente conocimos los elementos naturales, ¿cuáles eran los elementos naturales? Fue objeto de la clase anterior, ¿verdad? Y ustedes se recordarán cuáles eran. Se recuerdan que tocamos el tema de que existían requisitos o elementos naturales, y este era el saneamiento, ¿verdad? Clasificación o clases de saneamiento, dijimos que eran dos. ¿Cuáles serían en este caso? ¿Se recuerdan? ¿Alguien que se recuerde? ¿No se recuerdan? Eran dos clases de saneamiento y dijimos que estaban contenidos en nuestro Código Civil. ¿Tienen su Código Civil a la mano? Por favor, ubíquense en el artículo 1543. Sí, licenciado. ¿Puedo darle lectura? Sí. Artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Ok. Bueno, entonces dijimos que este saneamiento era una institución del Código Civil que permitía al enajenante practicar un saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, el gozo, el disfrute de una cosa. Dijimos que todos estaban obligados a hacerlo, dijimos que existían dos clases, que una de estas era por evicción o por vicios ocultos, y dijimos que por vicios ocultos significaba, Alfredo, buenas tardes, ¿qué dijimos que por vicios ocultos significaba el saneamiento? Buenas tardes, permíteme. No es la acción dolos y omisión doloso, acción dolosa. ¿Cómo? No, ¿qué dijimos que era saneamiento? Por vicios ocultos. Sanamiento. Es, Ajá, por vicios ocultos. ¿Le puedo ayudar, Lick? ¿Sí está bien? Es la pérdida de un derecho en sentencia firme o en virtud por ajenación. No, dijimos, se recuerdan que dijimos vicios ocultos. ¿Cuál será? ¿Por vicios ocultos qué será? ¿Qué entienden ustedes ah, por saneamiento por vicios ocultos? ¿Entienden es ustedes? cuando uno, por ejemplo, en un negocio jurídico, si yo le Sí, vendo un carro a Jocelyn, digamos, pero ok. el carro tiene un desperfecto, entonces estoy ocultando un deterioro del vehículo, ¿verdad? Ese es el saneamiento por vicios Ok, ocultos. por vicios ocultos, ¿verdad? Que el enajenante, en este caso, está ocultando un vicio que viene y socava el valor por el cual hace inservible, pues, esta hace inservible el objeto del cual se adquirió. Y eso es que es por vicios ocultos. Pero ahora bien, existe otro también, que es el saneamiento por evicción. Silvia, buena tarde. ¿Usted me podría indicar qué entiende usted por saneamiento por evicción? Saneamiento de evicción es, por ejemplo, que si yo voy a comprar una propiedad y si tiene un vicio oculto, entonces yo tengo el derecho de poder pelear y decir que yo lo compré legalmente, pero no sabía lo que tenía escondido. Ok.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Vicios ocultos? Perdón, por evicción. Saneamiento por evicción. ¿Alguien más? ¿Se recuerda de lo que vimos la clase pasada? ¿Será esto? ¿Qué será saneamiento por evicción? Artículo 1548, por favor. Silvia, ¿le puede dar lectura? Muy amable. Sí, licenciado. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Ok, ahora, ¿usted qué entiende de este artículo? ¿Qué piensa usted? O sea, por ejemplo, si yo seguimos con el ejemplo de la propiedad, yo la voy a comprar, pero no sabía que esta tenía un juicio anterior, por decirle, por una hipoteca o por un derecho hereditario. Ok, Entonces yo tendría el derecho de poder pelear eso para que se me sea reintegrado el costo del terreno, pues de lo que yo pagué. muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Establece el artículo 1548 que tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente. El adquiriente es el que compró, ¿verdad? Y al adquiriente se le va a privar por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación, es decir, que el bien que yo compré tenía un derecho previo y previamente establecido o en litigio de alguien más antes que yo lo comprara. Es decir, esa persona tenía un derecho anterior al mío. Por ese motivo, cuando yo adquiero, posteriormente dice que se me va a privar a mí, que yo adquirí el derecho que yo adquirí porque había alguien más que tenía un derecho anterior y que lo demostró en juicio. Por lo tanto, existe una sentencia. Ahora bien, entonces yo tengo el derecho de solicitar ese saneamiento por evicción y verificar ese saneamiento por evicción si existe algún tipo de anotación, limitación, hipoteca, o inmovilización inclusive que me permita a mí no poder inscribir el derecho que me corresponde del bien inmueble que yo adquirí. Por eso existe el saneamiento por evicción, ¿verdad? Entonces, básicamente, recapitulando un poquito de lo que vimos en la clase anterior, nosotros nos podemos entrar ahora en los elementos accidentales del negocio jurídico, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos elementos o qué son los elementos accidentales del negocio jurídico? ¿Qué piensan ustedes? Dijimos elementos, primero dijimos elementos esenciales. ¿Cuáles eran esos tres? Eran tres, si ustedes se recuerdan, del artículo 1251. Jocelyn, ¿cuáles eran esos tres? Era, ¿puedo repetir la pregunta? Discúlpale. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del negocio jurídico? Según el artículo 1251. Papá, y ahora ¿Está bien? no, la capacidad, objeto ilícito, Sí. ¿Qué otro? me olvidó la película. Y consentimiento que no adolezca de vicio. Así es. Entonces, esos tres son los elementos fundamentales o esenciales del negocio jurídico, ¿verdad? Esos tres son los elementos fundamentales del negocio jurídico, elementos elementales del negocio jurídico, es decir, con los cuales este negocio jurídico no podría existir. Licenciado, entonces puede existir un negocio jurídico que no contenga, aunque sea uno de estos elementos. No, no lo puede hacer. Por eso son elementos esenciales del negocio jurídico. Uno, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. El consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. Estos tres, nuevamente les indico, constituyen los elementos esenciales del negocio jurídico. Eso ya lo entendimos
la clase anterior venimos y nosotros pudimos comprender a través de la clase que yo les impartí cuáles eran los elementos naturales. Y dijimos que esos elementos naturales era el saneamiento en sus dos formas, ya sea saneamiento por evicción o saneamiento por vicios ocultos. Ya definimos al inicio de esta clase qué significaba cada uno de ellos. Ahora es meritorio pasar a los elementos accidentales del negocio jurídico. El primero de ellos, ¿por qué son elementos accidentales? Elementos accidentales del negocio jurídico son porque estos elementos, sin estos elementos, el negocio jurídico puede nacer a la vida, ¿verdad? Licenciado, si podemos a pasar a este elemento accidental, el cual es el plazo, y usted me va a decir, licenciado, ¿será que un negocio jurídico puede existir sin un plazo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es el plazo dentro de un negocio jurídico? Y sin ser dentro de un negocio jurídico, ¿qué es el plazo? ¿Qué podía indicar usted, Alfredo? ¿Qué entiende por plazo? No tengo idea todavía, licenciado, disculpe. Cuando yo le digo, mire, Alfredo, yo le voy a prestar, ¿o sabe qué? Mire, yo le voy a dejar una tarea que me resuma del artículo 1 al artículo 400 del Código Civil, pero le voy a dar de plazo 3 días. ¿Qué entendería usted por el plazo? Bueno, el tiempo me está dando para entregar una tarea, ¿verdad? Entonces ya en el negocio jurídico creo que es el plazo que Ok, para el firmar un plazo es contrato. el tiempo, ¿verdad? El tiempo que se estipula dentro de un negocio jurídico para el cumplimiento de la obligación o de la prestación por la cual se contrata, ¿verdad? Es decir, el plazo es ese tiempo que transcurre para el cumplimiento de la obligación o de la prestación que se pretende, ¿verdad? Por lo tanto, podemos establecer que el plazo es un elemento accidental. Entonces les pregunto yo, ¿será que dentro de un negocio jurídico esencialmente debe de existir el plazo para que éste se pueda dar? Prácticamente sí, licenciado. Por ejemplo, si es en una hipoteca o un contrato de arrendamiento, sí tiene que haber un plazo jurídico. Claro, ¿verdad? En algunos negocios sí, pero lo que establece el artículo 1279, por favor, Kevin, dale lectura. Artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Dice, solamente fija el día o la fecha de la ejecución o extinción del acto jurídico o del acto o negocio jurídico. No dice que pueda existir o no. Después, posteriormente, dice no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo, cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o frutos que éste hubiese percibido por el anticipo, ¿verdad? Perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo y establece cierta cantidad de requisitos, eso no vamos a adentrarnos. Artículo 1282, el plazo presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Entonces, básicamente, mis estimados alumnos, ¿qué es el plazo dentro del negocio jurídico? Primero, es un elemento accidental, es decir, que significa que puede o no existir un plazo dentro de un negocio jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué otro artículo dentro del plazo, dentro de los elementos accidentales del plazo es importante? El artículo 1283. Por favor, le puedo pedir favor a Jocelyn, si me puede dar lectura al artículo 1283. Dicen, si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere
que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Muy bien, entonces les pregunto yo, ¿puede existir un negocio jurídico sin plazo, sin que contenga algún plazo? ¿Qué piensan ustedes? Según el artículo 1283. ¿Puede o no? ¿Será que puede o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede existir un negocio jurídico sin un plazo? ¿Qué piensan? Contéstenme. ¿Qué piensa? A ver, Kevin, ¿qué piensa usted, Kevin? ¿Puede existir un negocio jurídico sin plazo? Sí se puede, Lick, porque dice acá que puede ser de su naturaleza o circunstancias que puede concederse al deudor. Entonces entiendo yo que si hay consecuencias o circunstancias para que afecten al deudor, sí puede haber un plazo. Aquí establece que si el negocio no señala plazo, o sea, reconoce que pueden haber negocios que no contengan un plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. Se también fijará el juez la duración del plazo cuando ésta haya quedado a voluntad del deudor. Es decir, ahí está reconociendo que existen negocios jurídicos que no van a tener o no van a contener un plazo. Sin embargo, si es necesario la exigibilidad de la obligación dentro del negocio jurídico, el juez va a fijar un plazo prudencial según la naturaleza del negocio jurídico. Por ejemplo, si dijimos cuando se termine una obra y se requiera que quede dentro del periodo fiscal es de un año, se presume que el plazo va a ser de un año. Por lo tanto, el juez prudencialmente puede fijar o establecer el plazo de un año, ¿verdad? ¿Y por qué otro motivo? Entonces, comprendiendo bien qué es el plazo, dijimos que es el tiempo que transcurre para el cumplimiento de la prestación dentro del negocio jurídico, ¿verdad? Dijimos entonces que sí podían existir negocios jurídicos que no tenieran plazo, según el artículo 1283. Pero ¿qué otra figura nos dice que, que hay negocios jurídicos que nos permiten que no tenga plazo? ¿Qué otra figura, qué otros negocios jurídicos respaldan que el plazo solo es un elemento accidental? Al igual que ya comprendimos bien el plazo, vamos a pasar al otro elemento accidental del negocio jurídico, que es el negocio, que son los negocios condicionales, la condición. ¿Qué es condición para usted, Kevin? ¿Qué es una condición? La condición es como un trato, Lick. Es un trato que tengo con una persona que me va a decir, yo le digo, mira, yo voy a agarrar este trabajo, pero mi condición son estas para poderlo hacer, o tengo este tiempo prudencial para poderlo terminar. Ok, muchas gracias, Kevin. Alfredo, ¿qué es una condición para usted? Bueno, para continuar, dice el compañero, igual es estar en un acuerdo, a ver si la otra persona acepte las condiciones para tener un acuerdo mutuo, Ok, ¿verdad? bueno, vamos al artículo, muchas gracias, vamos al artículo 1269 de nuestro Código Civil. Por favor, Alfredo, darle lectura al artículo 1269. Negocios jurídicos condicionales. En los negocios jurídicos condicionales es la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Ok, bueno, entonces dándole lectura nuevamente establece, artículo 1269, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos,
dependen del acontecimiento que constituye la condición. Vamos a analizar este artículo. Vamos a iniciar a tratar de la opinión de alguien que nos permita analizar este artículo. Les voy a dar 2 minutos para que analicen el artículo y posteriormente les voy a estar consultando qué creen ustedes que significan los negocios jurídicos condicionales. 2 minutos. Bueno, ya dimos los 2 minutos. Por favor, Irma, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué entiende usted que establece el artículo 1269 del Código Civil? Buenas tardes, Lick. Fíjese que yo le entiendo que adquiere los derechos y así a los mismos, cuando ya se han perdido también las adquisiciones, también siempre se tienen los derechos. Ok, muchas gracias. Jocelyn, buena tarde. ¿Qué piensa usted de esta interpretación de este artículo? Buenas tardes, Lick. Pues yo entiendo acá de que cuando se ejercita un negocio jurídico, pues las partes van a adquirir derechos y también obligaciones, ¿verdad? Entonces acá se nos está hablando de la adquisición de los derechos cuando tienen condiciones dentro de la escritura constitutiva. Muchas gracias. Alfredo, buenas tardes. ¿Qué piensa usted de los negocios jurídicos condicionales según el artículo 1269? Bueno, es un negocio jurídico que, por ejemplo, eh, con los muebles, ¿verdad? Entonces, eh, tengo que, por ejemplo, para continuar, digamos, una casa, para continuar con la construcción, ¿verdad? Tengo que pedir otro permiso, entonces es como una condición de compra, ser solo así, así entendí. Ok, muchas gracias. Kevin. Pues, Lica, viéndolo así de una manera, de una compra, de un bien inmueble, es comprar una casa y adquirir todos los derechos de ella. Y o sea, son unos nuevos derechos cuando yo los compro y se pierden los pasados. No sé si algo así, así está bien. Ok. Entonces, vamos a leerlo nuevamente. Por Licenciado, favor. Sí, Silvia. le Usted puedo no lo decir, tuvo consultado, ¿verdad? Perdone. sí, o sea, la condición sería en los términos en que yo voy a adquirir un derecho. Por ejemplo, si voy a comprar una casa y la voy a comprar financiada, yo sé que hasta que termine de pagar la casa realmente va a ser mía.
O, por ejemplo, si yo voy a pedir un préstamo en el banco, yo sé que en el banco yo tengo que pagar unos intereses por el préstamo que yo estoy haciendo. Ok, bueno, mire pues, la condición, muchas gracias. ¿Por qué es un elemento accidental del negocio jurídico? ¿Por qué y por qué no? Porque hay negocios entonces jurídicos que sí pueden celebrarse sin necesidad de un plazo. ¿Por qué motivo? Porque hay negocios jurídicos que se celebran a través de condiciones, no plazos, sino condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a celebrar un negocio jurídico que dependa de una condición, ¿cómo así van a decir ustedes? Bueno, supongamos, vamos a un ejemplo. La condición no es una condición que vaya inmersa dentro de la entrega misma de un producto o algo así. No, la condición viene a ser, como lo establece en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, ¿verdad? Así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento, perdón, dependen de la condición, del acontecimiento que constituye la condición. Solo voy a, si me regalan un minuto, permítanme. Disculpen. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Que entonces la condición no va no es que sea una parte accesoria del contrato o del negocio jurídico. En este caso, la condición a ser un elemento accidental del negocio jurídico va inmerso dentro de la naturaleza del negocio jurídico. Por eso se les da el nombre y se les denomina negocios jurídicos condicionales, ¿verdad? Vamos a analizar nuevamente el artículo 1269, dice los negocios jurídicos condicionales. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos. Adquirir derechos, ¿verdad? El adquirir derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen, aquí subrayen esta palabra, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Por ejemplo, le voy a decir yo a Kevin, Kevin, fíjese que usted es un estudiante de derecho y yo le voy a, hagamos un negocio jurídico, porque yo lo quiero apoyar a usted. El negocio jurídico consiste en que usted va a terminar de estudiar la carrera y cuando usted cumpla esa condición de graduarse de abogado y notario, el negocio jurídico va a ser que usted va a adquirir de mí la suma de 50,000 quetzales. ¿Será posible realizar ese negocio jurídico, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que sí, Lick, porque la condición es de que yo tengo que llegar a graduarme para poder adquirir ese dinero que usted me está ofreciendo. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento ahí? ¿Cuál es esa condición? Que usted pueda graduarse. ¿Para qué? Para que cumpla 50,000 quetzales. Entonces, cuando dice la adquisición de los derechos, es la condición de cumplir algo.
Pero también así dice, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos. Entonces, supongamos, Kevin, que yo le diga, mire, siempre con el ejemplo de su carrera, que ahora, mire, fíjese, Kevin, que yo estoy pensando que a usted le conviene mejor irse a estudiar a otro país. Entonces, como yo miro que a usted le interesa estudiar en otro país, en Argentina, resulta ser de que yo tengo un amigo, que él tiene una casa ahí en Argentina. Entonces, vamos a celebrar un negocio jurídico condicional, que esa casa yo se la voy a pagar a usted con la condición que usted termine de graduarse en 5 años de la universidad, de cerrar allá en la universidad en Argentina. 5 años lo doy yo. Entonces, usted va a gozar por el término con la condición que usted se vaya a graduar, ¿verdad? Quitemos el plazo. Yo le voy a dar a usted la condición, le voy a pagar una casa a usted bajo la condición de que sea mientras dure su carrera universitaria. Cuando usted se gradúe, pierde el derecho de gozar de esa casa. Entonces, ¿qué negocio condicional es? No es de adquisición, sino es de gozar, y cuando la condición se cumple, prescribe el derecho que usted tiene sobre ese derecho. Prescribe el derecho completamente. Entonces, podemos decir, por eso es que establece el artículo 1269, así como la resolución o la pérdida de los ya adquiridos. En el primer caso era cumplir una condición para adquirir derechos. En el segundo es adquiero los derechos, se cumple la condición y los pierdo. No sé si me doy a entender. ¿Me doy a entender, Kevin? Sí, hoy sí ya lo entendí. Ok, bueno, entonces como ya entendimos esta parte, termina cerrando el artículo. Dependen del acontecimiento que constituye la condición, ¿verdad? Artículo 1270. El negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario, ¿verdad? Artículo 1271. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. Supongamos, según este artículo 1271, que ponemos un caso ejemplificado. Yo le digo, mire, Jocelyn, yo la voy a contratar a usted para celebremos un negocio jurídico. Y el negocio jurídico es que yo le voy a pagar la cantidad de $1.000.000 si usted logra entrar al Museo de Arte de Guatemala o al Museo de Historia y me trae uno de esos objetos. El negocio es condicional y la condición es que en el momento de que usted me cumpla con traerme ese artículo, yo le voy a pagar el $1.000.000 o $50.000 que yo tengo para usted. ¿Creen que se puede celebrar este negocio jurídico? No, licenciado, no se podría porque es un negocio que va en contra de lo que la ley estipula, ¿verdad? Que sería el adquirir un objeto que es parte del patrimonio nacional. Ok, porque es ilegal, entonces va en contra de la legislación. La condición que yo establecí dentro de este negocio es contrario a la legislación, por lo tanto no se pueden poner esa clase de condiciones dentro de los negocios jurídicos. También establecen ni a la moral. Es decir, que yo podría decirle a Alfredo, yo veo que dentro de la iglesia X protestante, ¿verdad? Te voy a contratar para que vayas a agredirlos o a insultarles dentro de su iglesia, con la condición de que cuando cumplas la condición de agredirlos e insultarles, yo te voy a entregar 25,000 quetzales. Tampoco podría darse este negocio jurídico condicional, porque también primero es contrario a las leyes golpear a alguien, y segundo, y burlarse y causar gracia de las creencias religiosas de alguien más,
es contrario a la moral, ¿verdad? Al orden público, a los valores constitucionales de la libre elección a la de religión y del libre culto, ¿verdad? Entonces, quizás no es tan contrario a las leyes, pero sí va en contra de la moral. Por lo tanto, este negocio jurídico tampoco podría nacer vía jurídica, ¿verdad? Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada, ¿verdad? ¿Qué otro artículo podemos establecer bastante importante de los negocios jurídicos condicionales, ¿verdad? Dijimos que entonces que se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias ni a las leyes ni a la moral. ¿Existirá dentro del Código Civil alguna estipulación extra de un negocio condicional? ¿Qué piensan ustedes? Artículo, 995. Todos en el artículo 995, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? Dice, se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causaviente el usufructo, uso o habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Ok, bueno, entonces dijimos, ¿verdad? Que se pueden estipular cualesquiera condiciones, pero aquí nos dice otra que no. Igual se tendrá por no puesta la condición de no casarse. Entonces, si yo le digo a Irma, mire, yo le voy a dar a usted unos 5,000 quetzales si usted no se casa. Yo no quiero que usted se case. Entonces, esta condición va implícita dentro del contrato, la condición de que no se case. Entonces, si usted no se casa, usted goza de una mansión o de dinero. Pero solo usted una vez se case, también la condición, usted pierde esos derechos de gozar de esa casa. Lo establece el artículo. La condición de no casarse no puede ir dentro de un negocio jurídico. ¿Pero qué dice que sí? Pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Entonces, ahora bien, si yo le digo a Irma, usted va a gozar de una mansión que yo tengo preparada para usted, pero mi condición es que yo veo que usted se quiere casar con una persona que a mi parecer no le conviene, entonces la condición del negocio jurídico es que usted va a gozar de estos bienes única y exclusivamente si usted no se casa con esa persona determinada. ¿Será válido o no? ¿Qué piensan ustedes? Pues no es válido, licenciado, porque realmente ahí lo están condicionando y si ella quiere casarse con otra persona que ella quiere, ¿va? Entonces no es válido porque la está forzando a hacer algo que no quiere. Digamos que hay una coacción, ¿verdad? Podría decir que existe una coacción. ¿Qué piensa Irma? ¿Será que es válido o no este negocio jurídico? Ay, Lick. ¿Qué piensa Irma? ¿Eso no contrario a las leyes o a la moral? La condición de prohibirle el amor a alguien. Es que es como que me están imponiendo algo para que yo tenga beneficios. Ya. Por ejemplo, digamos que usted, Irma, le veo, mire, Irma, fíjese que la verdad es que le vamos a dar 2 millones de quetzales, pero usted no se case con el amor de su vida. No queremos que esté con él, queremos que esté con alguien más o que no tenga nadie. Yo se los doy. ¿Qué hace usted? Me caso. Pero, No, ¿verdad? Pero
pero verdad que se siente como, dijo, ay, bueno, me caso con dolor también porque quiero ese dinero, pero prefiero casarme. Esa Es es que la reacción, es así que lo probablemente. ponen a uno con dos cosas, digamos, sí quiero el dinero, pero también me quiero casar, ¿va? Entonces, si tengo que escoger entre una y otra, al menos yo diría, bueno, pues prefiero casarme y no porque me están condicionando y el dinero se va a terminar. El dinero se va a terminar Definitivamente. y el amor, pues en algún momento también, pero no le Sí. Mire, si están presentes con usted, no se sienta coaccionada a responder, ¿verdad? No hay problema, es solo un ejercicio, ¿verdad? Sí, Entonces, es una broma, sí, yo sé. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo, ¿verdad? Y si le pregunto a Jocelyn, ¿usted qué piensa? ¿Será que existe un vicio del consentimiento porque la persona se ve coaccionada a decidir, no me quiero, sí me quiero casar, pero me están prohibiendo dentro de este negocio jurídico casarme con la persona que amo? ¿Existe o no un vicio del consentimiento? ¿Ustedes creen que es contrario o no a la moral o a las leyes? ¿Será que es posible celebrar este negocio jurídico? Yo sé que sí es posible celebrar este negocio, em, pero sí, ay no, no sé, ¿Es contrario o no a la moral? ¿Qué piensan? puede que sí, puede que no, porque por ejemplo, si viene una señorita y se quiere casar con un marero, por ejemplo, Ujú, definitivamente, no sé, ¿verdad? Si la chica fuera de mucho dinero y el papá es el que le está condicionando esta situación, ujú. pues no está actuando mal en realidad el papá. Ok, muy bien, muchas gracias, Joseph. Es un muy buen punto de vista. Ahora a los caballeros les pregunto. Les digo yo, miren, tengo $2 millones en la mano, pero mi condición es que no se casen con ella. ¿Qué harían? ¿Qué haría Alfredo? ¿Qué haría usted? No me caso, ¿Y Kevin? ¿Qué haría? Yo tampoco, Lick. Así como está la situación ya. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Diferentes puntos de vista que existen entre hombres y mujeres. ¿Verdad? Es una clara diferencia y si ustedes se dan cuenta, o sea, si podemos analizar el contexto de este negocio, no va en contra de la moral, porque si bien, si ustedes se dan cuenta, la opinión que dio Jocelyn, todos los negocios jurídicos son diferentes, todos son diferentes, ¿verdad? Y, y lo establece además el artículo 995. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida, perdón, la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto, si lo miramos así, por ejemplo, ¿cómo lo vieron las mujeres? Y no está mal, porque es un buen criterio, pero rápido, ¿verdad? Sí, me están privando de ser feliz. Este negocio jurídico me va a privar del amor, ¿verdad? Y los hombres, no, lo vieron como una oportunidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la razón de los negocios jurídicos condicionales. Tienen muchas variables. Para algunos puede ser esta cláusula, este negocio condicional, contrario a la moral y para muchos otros no. Por lo tanto, ¿qué dice el artículo? Sí se puede y no es contrario a la moral, tampoco está siendo coaccionado el consentimiento. ¿Por qué cree usted, Silvia, que no está siendo coaccionado el consentimiento? Porque, por ejemplo, los varones dicen que sí, que no aceptan no casarse y recibir el dinero. Bueno, nosotros las mujeres nos vamos ahí más por el sentimiento que por el dinero, ¿verdad? Prefiero casarme y no recibir dinero, pero sí hay un vicio ahí de consentimiento, pues, pero diferente razonamiento, se podría decir. Sí, mire, básicamente porque no existe un vicio del consentimiento, porque nadie le está obligando a aceptar el negocio jurídico.
Nadie lo está haciendo, ¿verdad? Usted puede libremente escoger con quién vivir. Además, suyos tampoco son los 2 millones de dólares, son míos. Entonces, Lick, y yo aparte, le estoy diciendo, ¿sí? aparte, yo creo que también tiene que ver mucho la conveniencia, ¿verdad? Es algo que le va a convenir a una de las partes. Exacto, o sea, la voluntad, por ejemplo, en este caso, como le digo a Silvia, mire, yo tengo los 2 millones de dólares, son míos, no son suyos. Yo le estoy dando la disposición de que usted los pueda adquirir o ignore mi negocio jurídico y siga usted con su vida. Sin embargo, esa sensación de que se está violando o que se está violentando un vicio, que se está violentando el consentimiento a través del vicio de la coacción, es un producto que podamos decir debería de regularse esa cláusula, que no. Sin embargo, como les repito, para algunos puede estar el criterio que es un vicio, pero para otros es una oportunidad. Entonces, al final, ¿cuál es la clave? De que no se obliga a alguien a celebrar o no, pero al querer celebrar el negocio jurídico, sí se obliga mediante un acto a cumplir la condición. Entonces, podemos decir que la persona no está coaccionada porque es libre de decidir si desea realizar el negocio jurídico, por lo tanto, realizar la condición de no casarse con esa persona o decir simple y sencillamente al negocio jurídico no, y no pasa nada, ¿verdad? Por ese motivo, sí se puede estipular esa condición dentro de este negocio jurídico. Entonces, sí ¿Alguna duda? es válido esta condición, es válido ese negocio jurídico. Ajá, así es, de no casarse con persona determinada, sí. De no casarse es inválido, es nulo. Entonces, ¿qué entendemos por negocios condicionales? Se cumple la prestación al cumplir un evento o una condición determinada. Ahí se perfecciona el negocio jurídico, ya sea para adquirir un derecho o para dejarlo de gozar, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo? Dijimos, por ejemplo, Kevin, cuando usted se gradúe, yo le voy a dar a usted 50,000 quetzales. La condición es que usted se tiene que graduar para poder disponer de los 50,000 quetzales. Es decir, usted adquiere a través de una condición un derecho. Pero también puede ser la resolución de un derecho. Es decir, Kevin, yo a usted le voy a dar 1,000 quetzales mensuales y la condición es que sea para su estudio. Por lo tanto, en todo el tiempo que esté estudiando, va a gozar de esos 1,000 quetzales mensuales. Cuando usted se gradúe, ahí pierde ese derecho, se cumple la condición, el motivo por el cual yo le di los 1,000 quetzales mensuales y se resuelve el negocio jurídico. Puede ser por adquirir o por resolver algún derecho, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es el Licenciado, elemento auxiliar. ¿Sí? las becas entonces se consideran negocios jurídicos. Sí, condicionales, podría ser, ¿verdad? Porque usted se somete a qué dentro de una beca. A estudiar y mantener cierto, eh, cierto punteo en las clases. Se me fue la palabra. Ok, cierto punteo, ¿verdad? Cierto, lo que usted tiene que mantener es su promedio académico, ¿verdad? Entonces, dentro de Sí, una beca, ¿y cuál es la condición? Por ejemplo, usted va a recibir una prestación, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer? Mantener el promedio académico. Y si no lo hace, se resuelve el negocio jurídico. Va a tener unas consecuencias. ¿Y cuál va a ser? Que usted va a dejar de gozar de esa beca, ¿verdad? Es un negocio jurídico condicional. ¿Alguna duda con los negocios jurídicos condicionales? ¿Alguna duda? Podemos pasar al siguiente elemento. O sea que sí son Pues válidos miren,
sí son válidos siempre y cuando aceptemos condición, ¿verdad? O sea, sí son válidos. Así es. ¿Aceptamos o no condiciones? Sí, mire pues, son válidos, así es, miren, son válidos los negocios jurídicos condicionales. ¿Cuáles son los requisitos para que sean válidos? ¿O cuáles negocios jurídicos condicionales no nacen a la vida jurídica? Los que dice que son contrarios a la ley. Dijimos que si entonces mandábamos a robar a alguien y la condición era de que me trajera a mí una pieza del Museo de Guatemala y cuando él me la trajera, él cumpliera esa condición, yo le iba a dar dinero. Dijimos que no se podía celebrar, que no se podía estipular esa condición porque era contrario a la ley. Y existen también algunos contrarios a la moral. Por ejemplo, que yo le dije a Alfredo, yo le voy a pagar si usted cumple con la condición de insultar a cierto grupo religioso dentro de una iglesia. Ese negocio jurídico no debería de nacer a la vía jurídica. ¿Por qué? Porque es contrario a la moral, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones contrarias a la ley y a la moral no se pueden celebrar, esas condiciones. ¿Qué otra condición tampoco se puede celebrar? La de no casarse. Obligar a alguien que no se case a través de un contrato, no se puede. Pero sí se puede, entonces, ¿qué? Que se case con determinada persona. Esa condición sí se puede poner. Ya. De ahí, todas las condiciones son válidas. Pero ¿qué debemos obligarnos a cumplir dentro de los negocios jurídicos condicionales? Que no sean contrarios a la ley, que no sean contrarios a la moral y que no sea la cláusula de no casarse con alguien. De no casarse, perdón. ¿Entendimos los negocios jurídicos condicionales? Sí, gracias. Ok. Y por último, y no menos importante, el elemento accidental del modo. ¿Qué es el modo dentro de un negocio jurídico? El modo dentro de un negocio jurídico es la forma de la materialización del negocio jurídico, la forma o el vehículo a través del cual se va a cumplir el negocio jurídico. Por ejemplo, nosotros podemos celebrar un negocio jurídico de que yo les imparte cátedras a ustedes y a través de la cátedra que yo le imparta a ustedes, ustedes me van a dar una prestación en dinero. Ese es el negocio jurídico. Pero tenemos que estipular cierto mecanismo para que esa prestación se pueda dar, para que este servicio se pueda dar. Entonces ustedes me van a decir, licenciado, el negocio jurídico es que usted nos dé clases, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué forma? ¿De qué modo lo va a hacer? Entonces nosotros pactamos en el negocio jurídico que yo me voy a conectar con ustedes a las 4 de la tarde, todos los sábados a la misma hora, 4 de la tarde. Y que va a durar de tal horario a tal horario. Esa es la forma en cómo yo voy a realizar el negocio jurídico. Es el modo. El elemento accidental del negocio jurídico es el modo, ¿verdad? Es esa forma en cómo se va a prestar el negocio jurídico, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a materializar ese negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 elementos accidentales del negocio jurídico y con esto nosotros estamos terminando el negocio jurídico para pasar de lleno al derecho de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular y con esto terminamos la clase, ¿verdad? Que ya vamos avanzados en el contenido y vamos a recapitular los elementos del negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? ¿Verdad? Es el negocio que existe entre 2 personas, ¿verdad? La transacción donde una acreedor se compromete frente a otra deudor a pagar, a cumplir cierta condición o resolución o acto o hecho a favor de alguien para recibir una prestación a cambio, ¿verdad? Existen los negocios jurídicos onerosos, que son por esencial, el negocio jurídico es oneroso. Existen los negocios jurídicos no onerosos, o sea, gratuitos,
¿verdad? Y hay una clasificación de negocios jurídicos que vamos a ver dentro de la doctrina cuando yo les adjunte el material antes de su primer parcial, ¿verdad? Yo ahorita quiero que ustedes comprendan y posteriormente vamos a pasar un material sencillo, fácil de comprender, y en base a ese material van a estar las preguntas, ¿verdad? Ustedes ahora tienen la facilidad de tener el material a la mano, de ir contestando el material con ir contestando el examen con el material. Es una facilidad bastante grande, entonces, pues usen las herramientas que tienen a la mano, solo no dejen de estudiar y no se confíen, eso sí, ¿verdad? Entonces, aprendimos que dentro del negocio jurídico, pues existen 3 elementos esenciales. El primero es la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Esos son elementos esenciales que no pueden dejar de existir si no nace a la vida un negocio jurídico. Primer punto, capacidad del sujeto que declara su voluntad. Tiene que tener la capacidad de poder declarar su voluntad. ¿Cómo la tiene? Adquirir la mayoría de edad y valerse por sí mismo dentro de la vía jurídica, ¿verdad? Declaración de voluntad que no adolezca de vicio. Su declaración de voluntad tiene que ser plena, tiene que ser legal, tiene que ser sin coacción, ¿verdad? Dentro de eso vimos que dentro de esa declaración de voluntad también existía uno último que es el objeto lícito. El objeto lícito del negocio jurídico tiene que estar regulado por bien habido dentro de la legislación o no ser contrario a las leyes ni a la moral. Ese es el objeto lícito. Posteriormente dijimos que esos 3 tienen que ser esenciales. Si uno de esos 3 elementos falta, no se puede dar el negocio jurídico, es imposible. Por lo tanto, esos 3 constituyen la base fundamental del negocio jurídico. Sin embargo, existen los elementos naturales, que es el saneamiento, que dijimos que el saneamiento por evicción y por vicios ocultos es que ocultara el acreedor de un bien, un vicio que hiciera inservible el propósito del objeto del cual se adquirió o se vendió. Por lo tanto, el adquiriente tiene el derecho al saneamiento por vicios ocultos. Por evicción, porque existe una sentencia que priva al adquiriente por un derecho anterior a la enajenación. Es decir, en sentencia firme se establece que si yo adquirí el bien el 1 de enero, existía un negocio jurídico antes de un tercero que compró en enero del 2018. Y ya estaba en juicio. Cuando ganó su sentencia, llega a mí, que yo soy el nuevo adquiriente, y me dice, señor, este derecho ya le pertenecía a alguien con anterioridad. Por lo tanto, a través de esta sentencia, yo le estoy privando a usted del derecho que adquirió, porque existía un derecho anterior. Esa es la figura del saneamiento por evicción. Y por último, y no menos importante, vimos las figuras de los elementos de los negocios jurídicos, perdón, los elementos del negocio jurídico. Y por último era el elemento o los elementos accidentales. ¿Cuáles eran estos? Vimos que existía un plazo, que podría existir un plazo, que regulara qué es el plazo, es el término que transcurre o el término que dispone el cumplimiento de la condición o del término dentro de un negocio jurídico, es el tiempo que establecemos. Dentro de un negocio jurídico, usted en el término de un año me va a pagar a mí la cantidad de X de dinero. Usted cada mes me va a pagar a mí el alquiler. Usted me va a pagar dentro de 5 meses o cada trimestre, cada bimestre, es el plazo en tiempo dentro de un negocio jurídico. Pero pueden existir los negocios jurídicos sin un plazo, claro que sí, porque existen los negocios condicionales. ¿Y cuáles son estos, licenciado? Los negocios condicionales son los que se encuentran la adquisición de los derechos o la pérdida o resolución de tal con la condición de un acontecimiento futuro y cierto, ¿verdad? Esos serían los negocios condicionales. Y con eso terminamos el negocio jurídico para pasar a las obligaciones. Sin embargo, es necesario que repasen esto con los artículos que hemos estado viendo, ¿verdad? Esos van a venir dentro del examen y que repasen también un poco de doctrina que posteriormente yo se la voy a estar llegando en un material de apoyo. También cabe decirles que el examen es en Word, ¿verdad? Ustedes van a tener que analizar un poquito, no mucho, pero
es bastante amigable el examen para los que estudian. Y pues básicamente con esto estamos abarcando bastante, vamos bastante bien, vamos rápido, ¿verdad? Hemos podido abarcar lo que eran 4 clases, casi 5 clases, el negocio jurídico, lo abarcamos en 4 básicamente, 3, ¿verdad? Y vamos muy bien, yo espero que ustedes estén entendiendo, me gusta que ustedes participen y pues lo importante es de que ustedes aprendan y estén conformes con el conocimiento adquirido, ¿verdad? Para mí es un gusto, se los vuelvo a decir y pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy, estimados alumnos. Cualquier duda o consulta, pues estamos a la orden y si tienen alguna duda me lo pueden comentar y yo se la resuelvo todavía, ¿verdad? Y si Gracias, no, pues, licenciado. ok, Irma, muchas gracias. Y si no, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que pues podamos conectarlos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana. Le agradecemos mucho, licenciado. Igualmente, Igualmente. Buenas tardes, Lick. Gracias.